Esta oración nunca se pronuncia en voz alta. Se guarda para el último día. Hoy te revelo por qué. A mis 38 años había olvidado cómo rezar. O tal vez nunca lo supe realmente. Mi nombre es Martín. Llevaba el cabello más largo de lo que mi padre hubiera aprobado. Y tenía esa barba descuidada de quien ha dejado de mirarse al espejo con atención. Durante años, las oraciones habían sido palabras que lanzaba al vacío, fórmulas mecánicas que recitaba sin sentir, esperando que alguien, en algún lugar, las escuchara. Pero aquel día de septiembre, cuando encontré el cuaderno de mi abuelo entre las cajas polvorientas del desván, algo cambió. Entre sus páginas amarillentas descubrí una oración escrita con tinta desteñida. No era larga ni elaborada, era simple, casi infantil. Y al final había una nota que decía: esta es la que nunca se pronuncia en voz alta, la que se guarda para el último día. Nunca imaginé que esa oración, guardada en silencio durante décadas, terminaría salvándome de una forma que jamás hubiera podido anticipar. Mi abuelo Antonio había muerto cuando yo tenía 12 años. Lo recordaba como un hombre de pocas palabras, manos ásperas curtidas por el trabajo y mirada serena que parecía ver más allá de lo evidente. Era alto, de espaldas anchas, con ese rostro anguloso típico de los hombres de campo. Trabajaba la tierra con la misma paciencia con la que educaba a sus hijos. Nunca lo vi entrar a una iglesia, aunque mi abuela Teresa juraba que rezaba todas las noches antes de dormir. Tu abuelo habla con Dios a su manera, decía ella mientras acomodaba las fotografías en la sala. Yo nunca entendí qué significaba eso hasta que abrí aquel cuaderno. La vida me había llevado lejos de la casa de mis abuelos en el pueblo. Había construido una carrera exitosa como arquitecto en la ciudad. Un apartamento minimalista con vista al mar, amigos que aparecían en las fotos de las redes sociales. Medía 1,80 m, tenía los ojos verdes de mi madre y las manos largas de quien pasa horas dibujando planos. Vestía trajes caros, tomaba café en vasos desechables y conducía un auto que costaba más de lo que mi abuelo había ganado en toda su vida. Pero había algo roto en mí que ningún logro podía reparar, una grieta invisible que se ensanchaba cada noche cuando apagaba las luces y el silencio se volvía insoportable. Fue después del diagnóstico que volví a la casa de la abuela. El médico había usado palabras que sonaban lejanas y frías: tratamiento agresivo, pronóstico reservado, prepararse para lo peor. Yo asentía mecánicamente mientras firmaba formularios, pero por dentro sentía que me desmoronaba. Mi abuela Teresa, que ya bordeaba los 85 años, me recibió con un abrazo largo y silencioso. No hizo preguntas sobre mi aspecto demacrado, ni sobre las ojeras que enmarcaban mi rostro. Solo me llevó a la cocina, preparó café y dijo: tu abuelo guardaba cosas en el desván, cosas que quería que encontraras algún día. Tal vez es hora. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. El desván olía a tiempo detenido, a recuerdos almacenados en cajas de cartón. Había herramientas oxidadas, ropa antigua, fotografías en blanco y negro de personas que ya no estaban. Y en un rincón, envuelto en una tela de lino, encontré el cuaderno. Era pequeño, de tapas duras color café y páginas gruesas. Al abrirlo, reconocí de inmediato la letra de mi abuelo, firme, inclinada hacia la derecha, escrita con la concentración de alguien que valora cada palabra. Me senté en el suelo polvoriento, crucé las piernas y comencé a leer. Había anotaciones sobre el clima,
sobre las cosechas, sobre fechas importantes. Pero hacia el final del cuaderno, en una página separada por un listón rojo desteñido, estaba la oración. La leí una vez, luego otra. Las palabras eran sencillas, desprovistas de retórica religiosa. Decían: Señor, no te pido que me libres del peso, solo dame la fuerza para llevarlo con amor. No te pido que cambies mi camino, solo ayúdame a encontrar luz en cada paso, y cuando llegue mi último día, que pueda decir que amé, que perdí el miedo y que encontré tu presencia en el silencio. Debajo, con la misma tinta desteñida, estaba la nota. Esta es la que nunca se pronuncia en voz alta, la que se guarda para el último día. No sé por qué lloré. Tal vez porque sentí que mi abuelo Antonio me hablaba desde algún lugar más allá del tiempo, o porque esas palabras tocaban exactamente la parte de mí que estaba rota. Pasé las manos por mi rostro. Sentí la humedad de las lágrimas mezclándose con el polvo del desván. La oración no pedía milagros ni curaciones instantáneas. Pedía fuerza, pedía luz, pedía la capacidad de amar incluso en medio del miedo. Guardé el cuaderno en mi bolso de cuero gastado y bajé a la cocina. Mi abuela me miró con esos ojos azules que todo lo comprenden y simplemente dijo: ¿encontraste lo que necesitabas? Asentí sin palabras. Los meses que siguieron fueron brutales. El tratamiento me dejaba débil, nauseabundo, sin fuerzas para levantarme algunos días. Perdí el cabello que tanto me gustaba, perdí los 20 kilos que me sobraban y otros 10 que necesitaba. Perdí la ilusión de control que alguna vez había tenido sobre mi vida. Mi rostro en el espejo era el de un extraño, pálido, ojeroso, con la piel pegada a los huesos. Pero cada noche, antes de dormir, abría el cuaderno y leía la oración de mi abuelo. No la recitaba en voz alta, la guardaba en silencio, como él lo había hecho, y poco a poco algo empezó a cambiar. Una tarde, mientras esperaba en la sala de quimioterapia, conocí a una mujer llamada Elena. Tenía unos 60 años, el cabello corto y canoso, el rostro marcado por el cansancio, pero los ojos color miel brillantes de vida. Nos sentamos uno al lado del otro, conectados a las máquinas que goteaban lentamente. Ella sacó un pequeño libro de oraciones con tapas de cuero marrón y comenzó a leer en voz baja. Yo saqué el cuaderno de mi abuelo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero le mostré la oración. Elena la leyó despacio, sus labios moviéndose en silencio, sus dedos arrugados siguiendo cada línea. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Esto es exactamente lo que necesitaba escuchar hoy». A partir de ese día, Elena y yo nos convertimos en compañeros de batalla. Compartíamos los momentos difíciles, las pequeñas victorias, los análisis que traían buenas o malas noticias. Y cada vez que uno de los dos flaqueaba, el otro sacaba el cuaderno y leía la oración en silencio. No la pronunciábamos en voz alta, la guardábamos como un secreto sagrado, una fuerza invisible que nos sostenía cuando todo lo demás se derrumbaba. Elena me contó que había perdido a su esposo hacía 5 años. Desde entonces vivía sola, aunque cerca de sus 3 hijos, que había aprendido a encontrar a Dios en los lugares más inesperados, en una taza de café caliente, en la risa de sus nietos, en el amanecer que llegaba cada mañana sin falta. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Los médicos empezaron a usar palabras diferentes: remisión, respuesta favorable, resultados alentadores. Yo seguía débil, seguía asustado, pero también empezaba a sentir algo que había olvidado: esperanza. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo, esta vez más canoso en las sienes. Recuperé algo de peso, aunque mi cuerpo nunca volvió a ser el que era.
pero había ganado algo más valioso: la certeza de que podía encontrar sentido incluso en el sufrimiento, que podía amar incluso cuando todo se desmoronaba, que podía encontrar luz en cada paso, como decía la oración de mi abuelo. Una tarde, mientras visitaba a mi abuela Teresa, le pregunté por qué mi abuelo había escrito esa oración, por qué la había guardado en secreto durante tantos años. Ella se quedó en silencio un momento, sus manos arrugadas acariciando una taza de té, mirando por la ventana hacia el campo donde él había trabajado. Luego dijo: «Tu abuelo perdió a su primer hijo, un niño de solo 3 años llamado Gabriel. Se enfermó de una fiebre que los médicos no pudieron controlar. Durante meses tu abuelo se culpó, rezó pidiendo respuestas, gritó al cielo preguntando por qué, hasta que una noche, en medio de su dolor, escribió esa oración, y desde entonces nunca más la pronunció en voz alta. La guardaba para recordarse a sí mismo que la fe no se trata de obtener lo que pedimos, sino de encontrar fuerza para amar lo que tenemos, incluso cuando duele». Comprendí entonces que la oración no era un talismán mágico, no era una fórmula para evitar el sufrimiento. Era un recordatorio de que Dios no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos acompaña en medio de él. Que la verdadera oración no es pedir que se cambien las circunstancias, sino encontrar la gracia para vivirlas con amor. Mi abuelo Antonio había cargado su pérdida durante toda su vida, pero había aprendido a convertirla en tierra fértil, donde crecían la compasión, la paciencia y la capacidad de amar más profundamente. 2 años después del diagnóstico, recibí la noticia que tanto había esperado. Estaba en remisión completa. Los médicos sonreían, mi familia lloraba de alegría. Yo sentía un alivio inmenso, mezclado con una gratitud que no cabía en palabras. Me miré en el espejo del hospital. Seguía siendo Martín, pero ya no era el mismo hombre. Tenía más arrugas alrededor de los ojos, más canas en la barba, que ahora llevaba más cuidada. Pero también había algo nuevo en mi mirada, una profundidad que no estaba antes, una serenidad que había aprendido en las trincheras del sufrimiento. Elena no tuvo la misma suerte. Su enfermedad avanzó a pesar de los tratamientos. La vi debilitarse poco a poco, su cuerpo menudo haciéndose cada vez más frágil, pero nunca perdió esa luz en los ojos color miel. Una tarde, mientras estaba sentado junto a su cama en el hospital, sosteniendo su mano delgada entre las mías, me miró y dijo: «Llegó mi último día, Martín, y puedo decir que amé, que perdí el miedo y que encontré su presencia en el silencio». Pronunció las palabras de la oración de mi abuelo con una paz que trascendía el dolor. Murió esa misma noche, rodeada de sus hijos y nietos, con una sonrisa serena en el rostro. Guardé el cuaderno de mi abuelo en el mismo lugar donde él lo había dejado, envuelto en tela de lino, en el desván de la casa de la abuela Teresa. Pero antes de hacerlo, escribí mi propia nota en la última página, con mi letra de arquitecto, precisa y clara. Para quien encuentre esto algún día, esta oración no es para pronunciarla en voz alta, es para guardarla en el corazón, como un faro en la oscuridad. Cuando sientas que todo se derrumba, cuando el miedo te paralice, cuando no sepas cómo seguir adelante, recuerda que no se trata de pedir que el camino sea fácil, se trata de encontrar fuerza para caminarlo con amor. Y cuando llegue tu último día, que puedas decir que amaste, que perdiste el miedo y que encontraste su presencia en el silencio. Martín, 40 años, arquitecto, nieto de Antonio.
Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que el secreto que guardaba la última oración no era la oración en sí, era la lección que llevaba escondida, que la fe más profunda no se encuentra en las palabras que gritamos al cielo, sino en el silencio donde aprendemos a escuchar. Que Dios no siempre nos libra del peso, pero siempre nos da la fuerza para llevarlo. Cada paso, incluso los más dolorosos, pueden estar iluminados si aprendemos a buscar la luz. Y que el verdadero milagro no es evitar el sufrimiento, sino aprender a amar en medio de él. Mi abuelo Antonio sabía que las oraciones más poderosas son las que no necesitan palabras, las que se viven en cada acto de bondad, en cada momento de entrega, en cada instante en que elegimos amar a pesar del miedo. Él guardó su oración para el último día, no porque fuera secreta, sino porque entendió que la fe verdadera no se mide en las palabras que decimos, sino en la vida que vivimos. Y yo, Martín, arquitecto de edificios que alguna vez creí importantes, aprendí que a veces Dios nos responde de formas que nunca esperamos. A través de un cuaderno olvidado, de la amistad de una desconocida llamada Elena, de la sabiduría de un abuelo que ya no está, pero que me sigue enseñando desde el silencio. Ahora, cada noche antes de dormir, cierro los ojos y repito en silencio aquellas palabras. No las pronuncio en voz alta, las guardo como un tesoro, como una brújula que me orienta cuando pierdo el norte. Y siento que mi abuelo, con sus manos ásperas y su mirada serena, desde donde quiera que esté, sonríe sabiendo que su oración cumplió su propósito. No cambiar las circunstancias, sino transformar el corazón de quien la encuentra. Porque al final, la verdadera oración no es la que pide milagros, es la que nos convierte en ellos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con alguien que necesite recordar que la luz siempre encuentra la forma de filtrarse, incluso en la oscuridad más profunda. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo relatos que despiertan la bondad y fortalecen la fe. Y déjanos un like si crees que las oraciones más poderosas son las que se guardan en silencio, esperando el momento exacto para florecer en nuestras vidas. Nos vemos en la siguiente historia.